literario de dos cuentos de los 12 cuentos. Yo voy a hablar de Buen Viaje Señor Presidente y mi amigo va a hablar de La Santa. Bueno, los personajes de Buen Viaje Señor Presidente son el presidente, Homero y Lázara. Homero y Lázara son esposos y obviamente, como dice en el cuento, Homero fue un ex militar que sirvió para el presidente. El lugar donde ocurre esta historia es en Ginebra. El tipo de narrador que desarrolla el cuento es el narrador personaje. ¿Cuáles son los temas de este cuento? Los temas de este cuento son la muerte, la conformidad y la vejez. Este cuento se escribió en junio de 1979. Ahora vamos con la Santa. Los personajes de la Santa serían Margarito, la Santa, Rafael Rivero, el Papa, Lakis y Cesare. El lugar en el que se desarrolla la historia es en Italia. Maneja un tipo de narrador personaje. Sus temas más controversiales son la magia, la muerte, el exilio. Y su fecha de creación es en agosto de 1981. El avión de la Bella Durmiente. Narra la historia de un hombre que ha quedado varado en el aeropuerto Charles de Gaulle en París. Mientras espera su vuelo a la ciudad de Nueva York, en la fila para los controles de pasajeros, ve a una mujer, a quien describe como una bella mujer con ojos de color almendra, la más hermosa del mundo. No puede dejar de contemplarla, como hipnotizado por su belleza, al punto de que no se percata de que la empleada que controla los pasajes lo estaba llamando. Es esta la que le informa de que se aproxima la peor nevada del año, por lo que todos los vuelos serán retrasados. Durante la larga espera, el hombre busca a la mujer sin lograr encontrarla. Unas 8 horas después, cuando finalmente aborda el avión, tras ubicarse en su asiento, sorprendido, descubre a la mujer hermosa sentada en el asiento de al lado. Ella, lejos de imaginar lo que el hombre sentado a su lado piensa, se toma 2 pastillas y duerme todo el viaje. El hombre espera que despierte en algún momento para entablar una conversación, cosa que finalmente no ocurre. La mujer despierta momentos antes del aterrizaje y ella lo estruja y sin pedir disculpas, sin saludar, se baja del avión y desaparece para siempre. El hombre estuvo muy triste. Por favor, permanezca con el cinturón abrochado durante el vuelo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. Me alquilo para soñar. En esta historia se narra como una mujer, que su nombre real es desconocido, pero a quien llaman Frau Frida. Un día en La Habana se desata un fuerte oleaje que levanta por los aires los automóviles de la carretera costanera y destruye la recepción de un hotel. Contra una pared también se estrella un auto. Cuando García Márquez, que actúa como narrador omnisciente, se entera de que en el auto se hallaba un cadáver, descubre que se trata de una vieja amiga, lamentada Frau Frida. Había sido una colombiana que el escritor conoció en Viena y de la que sabía que poseía una habilidad especial, la de poder predecir lo que iba a suceder mediante los sueños. Cada predicción invariablemente le llegaba la noche antes de que el hecho sucediera. En su casa predijo que uno de sus hermanos más pequeños se iba a ahogar, pero a diferencia del sueño, no en el agua del lago donde le gustaba bañarse, sino que según su interpretación, atorándose con un caramelo. Su madre prohibió los dulces al niño, pero comió uno a escondidas y murió. Soñar era el oficio de Frau Frida, y trabajó por mucho tiempo anticipando el día a día de una familia de Viena, a lo que terminó controlando en cada acción, quedándose con todo su dinero. En este mismo lugar conoce al narrador y le predice que debe marcharse por 5 años, lo que él hace ese mismo día. El escritor se vuelve a encontrar con ella mientras almorzaba con Pablo Neruda en Barcelona, quien se disgusta ante la presencia de la mujer porque no cree en las supersticiones. Se entera que llega a trabajar con una última familia, la del embajador de Portugal, propietario del auto donde fue hallada muerta y con quien había ido a La Habana. Las palabras del embajador que el escritor recuerda fueron estas: no se imagina lo extraordinaria que era. Usted no hubiera resistido la tentación de escribir un cuento sobre ella. Y nada, soñaba. Solo vine a hablar por teléfono.
Trata de una joven llamada María de Cervantes de 27 años, cuando en una tarde lluviosa de camino hacia Zaragoza se le daña su carro en medio del desierto. Al cabo de unas horas de estar sola, el conductor de un autobús decide ayudarla advirtiéndole que no iba muy lejos. María solo le respondió que necesitaba un teléfono para avisarle a su marido de que no llegaría temprano. María estaba aturdida y olvidó llevarse las llaves de su carro. Al montarse se da cuenta que estaba ocupada por mujeres de edades diferentes con distintas condiciones y que la mayoría dormían. Ella se enroscó en el asiento y quedó dormida al igual que las otras. Al despertarse era de noche y no tenía idea de dónde se encontraba ni cuánto tiempo había pasado. María solo preguntaba si había un teléfono para hablar con su esposo. Le explicó a una mujer lo que le había sucedido, pero nadie le creía, y la encerraron en un dormitorio. María se había dado cuenta por qué aquellas mujeres del autobús estaban sedadas. Estaba en un hospital de enfermos mentales. Al darse cuenta, trató de escapar, pero una de las guardias se dio cuenta y la inmovilizó con una llave. Sus lamentos y protestas no sirvieron de nada, ya que al día siguiente fue inscrita como una enfermedad mental. Su marido empezó a preocuparse por su tardanza y preguntó a su familia en Zaragoza. Allí le dijeron que había salido el día antes. La preocupación de su marido tenía otros motivos que pensar que en un posible accidente, puesto que en otras ocasiones María lo había abandonado marchándose con otros hombres. Su marido era mago y durante los 2 últimos años ella había compartido las actuaciones de magia que éste realizaba. Pensó que de nuevo lo había abandonado y decidió olvidarse para siempre de María. En una ocasión y por casualidad, María consiguió acceder a un teléfono y llamó a su casa. El marido, al descolgar, no la escuchó y después de insultarle, le colgó el teléfono. Tuvo que acceder a ciertas proposiciones de una guardiana para conseguir que éste le mandara un mensaje a su marido. La guardia aceptó, siempre y cuando el trato se mantuviera en secreto. Saturno el mago llegó al hospital. El director lo recibió en su oficina y le hizo un informe sobre el estado de su esposa. Nadie sabía cómo María había llegado allí, pero el director, intrigado, quería saber cómo Saturno había sabido el paradero de su esposa. Este protegió a la guardiana diciendo que se lo había dicho la compañía de seguros del coche. El director le aclara que su esposa está muy mal, que está bastante delicada, su salud mental. Por lo tanto, recomienda no retirarla del lugar. Así, durante un tiempo, el mago Saturno visita a María de la Luz, pero se da cuenta que ella efectivamente se ha vuelto loca y que no se va a poder recuperar. Por lo tanto, con los años, termina por olvidarla, casándose y volviendo a su país. Espantos de agosto. Una familia decide viajar a una región de Caneada para visitar a un escritor. Cuando llegan al pueblo, se les hace difícil encontrar la casa y les preguntan a varias personas, hasta que una señora les indica dónde se halla. Les advirtió que en ese castillo asustaban. Como no creían en los fantasmas, se lo tomaron como una broma. Incluso se mofan de la lugareña por su credibilidad. Sin embargo, los 2 niños de la familia se entusiasman ante la idea de conocer a un fantasma en cuerpo y alma. Finalmente llegan a la casa, que es un castillo, donde los estaban aguardando su amigo escritor para el almuerzo. Les cuenta la historia del hombre que construyó el castillo en la época del Renacimiento, quien sacrificó a su mujer. El anfitrión les afirma y advierte que el espíritu vaga por el castillo a medianoche. Después de la comida se dedican a explorar el castillo, llegando a la habitación de Ludovico, que atrajo especialmente su atención ya que en esta habitación estuvo intacta desde hace siglos. Después van a la plaza de la aldea y más tarde, tras volver al castillo y cenar, deciden quedarse a pasar la noche. Se duermen tranquilos en sus habitaciones, pero en la mañana se despierta el marido junto a su mujer en la habitación del fantasma Ludovico, que no era la que les habían asignado la noche previa.